Esto pasó hace un par de años, cuando cumplí 35. Yo era un mecánico, trabajando en el taller familiar en una pequeña ciudad donde todos se conocían. La rutina de mis días era cómoda, hasta que decidimos participar en un evento de Halloween. Al principio, pensé que solo sería un poco más de trabajo, pero no tenía idea de lo que estaba por suceder. Era una noche cualquiera, el taller estaba tranquilo y yo estaba trabajando en un auto viejo. De repente, escuché un crujido extraño que venía del sótano. Raro, pensé, nunca había escuchado ese sonido antes. Decidí bajar a investigar. El sótano siempre había estado ahí, pero nunca noté que había una puerta en una esquina, casi cubierta por cajas viejas. Esa puerta era desgastada y me dio escalofríos. Sin embargo, me convencí de que era solo mi imaginación. Tal vez un ratón, pensé. Pasaron los días y cosas raras comenzaron a suceder. Empecé a ver sombras moverse entre los árboles del bosque que estaba detrás del taller. Al principio, pensé que era el viento, pero la sensación de ser observado creció en mí. Empecé a perder cosas, herramientas que siempre estaban en su lugar. ¿Dónde había puesto la llave inglesa?, me preguntaba. Y esos murmullos, cada vez que me acercaba a la puerta del sótano, podía oír susurros, como si alguien hablara de cosas que no debía escuchar. Me aterrorizaban, pero no sabía si era mi mente cansada o si había algo más. Mis noches se hicieron más largas y la fatiga comenzó a afectarme. Ya no podía concentrarme en el trabajo. Los otros mecánicos me miraban raro, como si notaran que algo andaba mal. Me preocupé de que me estuviese volviendo loco. Durante el día, veía cosas en mi periferia, movimientos que desaparecían cuando me volvía. Todo esto me dejaba inquieto. ¿Era la emoción del Halloween lo que me alteraba? ¿O tal vez había algo detrás de esa puerta que nunca debería haber abierto? Una noche, impulsado por la curiosidad, decidí que iba a abrir esa puerta. Tenía que descubrir qué había detrás. Mi corazón latía rápido y sentía que el aire se hacía más frío. Cuando llegué, extendí la mano hacia la manija. Justo en ese momento, escuché un susurro claro. No lo hagas. Me detuve, aunque sentía que debía seguir adelante. Comprendí entonces que algunas cosas no deben ser descubiertas. Intenté darme la vuelta, pero algo me hizo quedarme paralizado. La puerta estaba entreabierta. Miré hacia la oscuridad y sentí una presencia detrás de mí. Algo estaba allí, esperándome. El aire se volvió espeso y un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué era eso? Me sentía atrapado entre el horror y la atracción. Aquella noche, mi vida cambió para siempre. Nunca supe lo que había detrás de la puerta, pero sí supe que era lo último que debería haber buscado. Capítulo 2. Pasaron los días y un silencio inquietante llenó el taller. La cercanía del Halloween parecía intensificar lo que ya había comenzado. No solo mis sueños se poblaban de sombras. Cada vez que encendía la radio, la estática sonaba como si alguien intentara comunicarse. A veces me quedaba mirando a través de la ventana, medio esperando ver algo en el bosque. Seres ocultos que acechaban entre los árboles. Una tarde decidí preguntar a mis compañeros sobre el sótano. Quién sabe, tal vez ellos hubieran escuchado algo también. Mientras ajustaba un motor, saqué el tema. ¿Alguna vez han sentido algo raro en el sótano? La pregunta me salió sin pensar. Ellos intercambiaron miradas y una risa nerviosa surge de uno de ellos. No te preocupes, amigo, solo tienes que evitar bajar ahí. Es un lugar oscuro. Cosas malas suelen pasarle a los curiosos, dijo Javier, uno de mis colegas. Eso solo aumentó mi inquietud. Al día siguiente, con el sol en lo alto, decidí que tenía que despejar mis dudas. Con una linterna en la mano, volví al sótano. El crujido de la puerta sonó más fuerte esta vez. Cuando la abrí, la oscuridad me envolvió. Encendí mi linterna y la luz dibujó sombras danzantes en las paredes húmedas. Me acerqué a la esquina, donde estaba la puerta. El aire era frío y sentí que algo dentro de mí resistía, pero no podía darme por vencido. Al dar un paso adelante, noté que el suelo estaba cubierto de polvo. Debajo algo brilló. Incliné la cabeza y vi un pequeño objeto. Era una vieja llave. Su forma era extraña, como si nunca hubiera sido hecha para abrir una cerradura común. Mis manos se movieron solas hacia ella.
La recogí y sentí una descarga de frío recorrer mi brazo. ¿Qué podía abrir? Mientras pensaba en eso, un estremecimiento me sacudió. Escuché un susurro, más alto esta vez, como si alguien pronunciara mi nombre. No, no lo hagas, decía la voz. Miré hacia atrás, pero no había nada. La linterna temblaba en mi mano. Mi instinto me gritaba que debía salir, pero algo me frenaba. Una necesidad de saber lo que estaba oculto, de descubrir la verdad detrás del susurro. De repente, el ambiente se volvió más pesado. Las sombras parecían moverse, como si estuvieran tomando forma. Decidí que era hora de irme. Cuando giré para escapar, la puerta se cerró de golpe. La oscuridad se hizo más densa y un frío penetrante me recorrió de arriba a abajo. Tenía que salir de allí. Grité, pero no había respuesta. La voz ahora era un eco aterrador que reverberaba en mi mente. No salgas. Forcejé con la puerta, pero no cedía. El pánico comenzó a consumir mis pensamientos. Recorrí la habitación buscando otra salida, pero lo único que encontré fue un espejo. Miré mi reflejo y por un instante vi algo detrás de mí. Un rostro pálido, ojos vacíos, me observaba. Luego, todo se oscureció. Perdí la noción del tiempo y el espacio. Lo último que recordé fue una risa sutil pero terrible resonando en la penumbra. Entonces, en un instante, todo regresó. Abrí los ojos de golpe y me encontré arrodillado frente a la puerta, la linterna en mano, como si hubiera despertado de un mal sueño. Pero el silencio no se sentía ahora tan tranquilo. Me di cuenta de que había algo más en juego. La llave seguía en mi bolsillo y estaba segura de que abriría más que una simple puerta. El eco de esa risa resonó en mi cabeza. Tenía que descubrir qué era eso. ¿Qué más me esperaba detrás de la cortina de sombras? Capítulo 3. A la mañana siguiente todo parecía igual. El sol brillaba con fuerza y los coches pasaban por la carretera, ignorando la atmósfera inquietante que me envolvía. Me pregunté si alguien más había sentido lo que yo. Sin embargo, oculté la llave en mi bolsillo y traté de actuar con normalidad. Al menos eso intenté. Mientras trabajábamos, la conversación giraba en torno a planes de Halloween. Mis compañeros estaban emocionados por la fiesta de esa noche. Había un ambiente de alegría, pero la presión en mi pecho se intensificó. La idea de asistir me resultaba agotadora. Necesitaba averiguar más sobre el sótano, pero la voz de advertencia seguía resonando en mi mente. Decidí que era hora de hablar con Javier de nuevo. Le encontré en su taller, preparando decoraciones. «Oye, ¿me puedes contar más sobre lo que pasa en el sótano?», pregunté, manteniendo mi voz baja. Javier me miró, sus ojos llenos de incertidumbre. «Escucha, no sé qué te dijeron, pero hay historias. Se dice que lo que hay allá abajo no es de este mundo», dijo con un tono serio. «Algunos dicen que han visto cosas que no deberían estar allí». Mis manos se enfriaron. ¿Acaso era eso lo que había visto en el espejo? ¿Te refieres a espíritus?, le pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Él asintió lentamente y su mirada se tornó sombría. «Sí, pero no solo eso. A veces hay ruidos que parecen llamarte. Puedes sentir cómo te observan». Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar la risa que había escuchado. «No deberías estar cerca de ahí, amigo. Hay protocolos para no ir al sótano y todos deberíamos respetarlos. A veces es mejor no saber». Me quedé callado, sintiendo cómo la realidad se deslizaba de mis manos. Una responsabilidad pesada caía sobre mí. Esa noche, mientras todos festejaban, yo tendría que volver. El impulso de descubrir el significado de la llave era más fuerte que mi miedo. Mientras los demás se preparaban para la fiesta, me excusé. La oscuridad se acercaba, trayendo consigo un aire cargado de presagios. Saqué la llave y la sostuve firmemente, preguntándome qué puerta abriría. El sótano. No podía seguir evitando lo inevitable.
Salí del taller y caminé hacia la entrada del edificio, sintiendo que cada paso resonaba en el silencio creciente. Las luces de la fiesta parpadeaban en la distancia, pero mi destino estaba más allá. La puerta del sótano parecía llamarme. Al llegar, el crujido de la puerta me pareció más amenazante que nunca. Pero no había vuelta atrás. La abrí con un tirón y entré. La penumbra me envolvió de inmediato, como una manta pesada. La linterna iluminó las paredes de ladrillo húmedo, y el aire se sentía frío y denso. Sabía que tenía que ser rápido. El eco de la fiesta arriba era solo un recuerdo distante. Caminé hacia el lugar donde había encontrado la llave. El espejo seguía allí, y me pregunté si el rostro volvería a aparecer. Antes de encontrar alguna respuesta, sentí un movimiento detrás de mí. Rápidamente me di la vuelta, iluminando con la linterna, pero no había nada. ¿Hola?, pregunté, mi voz sonando pequeña y vacía. Y entonces lo vi, un destello en la esquina de la habitación, algo que brillaba con la misma intensidad que la llave en mi mano. Me acerqué, el corazón latiéndome en las sienes. Ahí fue cuando lo vi. Un diario, cubierto de una fina capa de polvo, con símbolos extraños tallados en su cubierta. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué secretos guardaba? La voz regresó, más fuerte que antes. No lo abras. Pero no podía resistirme. Tendría que enfrentar lo que estaba detrás de la oscuridad. Mis manos temblaban al deslizarse sobre la cubierta fría. La llave en mi bolsillo parecía vibrar, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Respirando hondo, lo abrí. Capítulo 4. Al abrir el diario, una ráfaga de aire helado me golpeó, como si el sótano estuviera respirando de una manera casi viva. Las hojas crujieron, llenas de polvo y secretos. Las letras, escritas con una caligrafía temblorosa, parecían moverse ante mis ojos. Y entonces algo me alertó. Las primeras páginas contenían historias, relatos de personas que habían estado en este mismo sótano. Cada historia más inquietante que la anterior. Una chica que se perdió, atrapada en una niebla que la llevó a lugares que nunca conoció. Un hombre que juraba haber escuchado voces susurrando su nombre. Así fue como comprendí. Este diario no contenía meras anécdotas, sino advertencias. Advertencias que resonaban en mi mente, advirtiéndome que esa presencia no quería ser despertada. De repente, un ruido sordo llamó mi atención. Venía de detrás de las paredes, un murmullo distante, casi como si aquellos que habían sido parte de las historias del diario estuvieran tratando de salir. La curiosidad y el miedo se entrelazaron en mi pecho. La voz que había escuchado antes, la que me decía que no abriera, retumbó en mi cabeza. «Tienes que irte», susurró, pero necesitaba más respuestas. Pasé las páginas rápidamente, cada una revelando un nuevo nombre, un nuevo rostro. La atmósfera del sótano se hizo más pesada a cada palabra que leía. Mi linterna parpadeó, lanzando sombras inquietantes alrededor de la habitación. A medida que avanzaba, una página se desembarazó, cayendo al suelo. La recogí con cautela. Era diferente. A diferencia de las otras, esta página contenía una serie de dibujos. Dibujos de criaturas extrañas y figuras aladas que danzaban en la penumbra. En el centro de la página había un símbolo que me resultaba familiar. Lo había visto en el espejo. Mis manos temblaban al compararlo con la llave que aún tenía en mi bolsillo. ¿Qué conexión tenían? El ruido detrás de las paredes se intensificó, como si alguien o algo intentara atravesar el espacio entre nosotros. «No debes estar aquí», resonó la advertencia en mi mente. En ese instante recordé las palabras de Javier. Esos murmullos, esos llamados, ¿eran de aquellos que habían sido atrapados aquí? ¿Y qué me pasaría a mí si permanecía un momento más? Justo entonces, la linterna se apagó por completo, sumiéndome en la oscuridad total. El miedo me invadió. «¿Hola?», grité, pero una tragedia me recorrió. No había respuesta,
solo el eco de mi propia voz y el sonido de mi respiración agitada. De repente, algo frío tocó mi brazo, como un aliento helado. El diario se deslizó de mis manos y cayó al suelo. Estaba claro, era hora de irme. Con manos temblorosas, busqué a tientas el camino de regreso. Sentí que la oscuridad me seguía, como un espectro alimentándose de mi miedo. Los murmullos se volvieron más claros, más insistentes. Ven, ven. No podía darme el lujo de mirar atrás. Corrí, guiándome por la memoria del camino que había recorrido. Cada paso resonaba en el silencio, y la sensación de alguien detrás de mí se intensificó. Finalmente, vislumbré la luz de la puerta. Con un último esfuerzo, empujé la puerta y salí, cerrándola de un golpe. Me apoyé contra la pared afuera, sintiendo cómo el pánico me envolvía. El aire fresco llenó mis pulmones y el sonido de la fiesta regresó a mis oídos. Pero algo en mí sabía que no había escapado del todo. Esa noche, la tensión aumentaría. Sabía que, a pesar del horror que había enfrentado, el verdadero desafío apenas comenzaba. Con la sensación de ser observado, decidí que debía investigar más. Con el diario como guía, tenía que descubrir qué había de verdad en esas historias. Pero ahora, un nuevo temor anidaba en mi pecho. ¿Y si este Halloween no era solo una simple celebración, sino el inicio de algo mucho más oscuro? Capítulo 5. No dormí esa noche. Las historias del diario danzaban en mi mente, interrumpidas solo por un estremecimiento cada vez que recordaba la sensación de esa presencia acechante en el sótano. La fiesta seguía su curso, pero yo no podía despegarme de la idea de regresar a ese lugar. Algo profundo en mí anhelaba comprender lo que sucedía. Mientras la mañana se convertía en tarde, decidí que debía hablar con Javier. Era mi amigo más cercano y a menudo había tenido experiencias raras similares. Si alguien podía ayudarme a desentrañar el misterio, era él. Así que lo encontré en el parque, sentado en un banco, mirando las hojas caer. Su expresión se tornó curiosa cuando me acerqué. «¿Qué pasa? Te veo alterado», dijo, con un tono de preocupación. Empecé a contarle sobre el diario, las historias, los susurros. A medida que hablaba, su expresión se cambió. Rostro cambiaba, como si recordara algo que había olvidado. «He oído rumores sobre ese sótano», admitió, una sombra cruzando su mirada. «No solo historias de personas que desaparecieron, sino también de figuras oscuras que atraen a la gente». Mi corazón se aceleró al escuchar sus palabras. Figuras oscuras, como las de mis dibujos. No podía ignorarlo. Tenía que volver a la casa por más respuestas. Javier se dio cuenta de mi determinación. «No puedes ir solo, te acompaño», dijo, y aunque su voz era firme, noté la preocupación en sus ojos. Ambos regresamos a la casa abandonada. Una neblina espesa cubría el suelo, como si el lugar estuviera intentando ocultar sus secretos. Cada paso hacia el sótano era un recordatorio de la oscuridad que había enfrentado la noche anterior. Ya no tenía sentido en buscar seguridad. La puerta se encontraba entreabierta, como esperando nuestra llegada. Descendimos los escalones, el aire frío nos envolvió. La linterna de Javier iluminaba las paredes desgastadas mientras los murmullos comenzaban de nuevo. «¿Los escuchas?», le pregunté, mi voz casi un susurro. Asintió, pero no dijo nada. Su expresión indicaba que sentía una creciente inquietud. Esta vez, al llegar al fondo, no podía perder tiempo. Buscaría el símbolo del diario, el mismo que parecía llamar. Revisamos las paredes, el suelo, tatado de polvo y telarañas. De repente, algo brilló en la esquina. Era una pequeña forma ósea, cubierta de polvo pero aún reconocible. Un cráneo, posiblemente de algún animal. «Esto no está bien, tenemos que irnos», dijo Javier, su voz quebrada. Pero no podía detenerme. Miré otra vez el diario, recordando los trazos del símbolo. Al instante, lo vi grabado en la pared justo enfrente. «¡Mira! ¡Aquí está!», grité, apuntando. Javier se acercó y observó la intrincada forma.
En ese momento, la linterna comenzó a parpadear nuevamente, y la temperatura bajó drásticamente. Expertos susurros comenzaron a manifestarse más cerca, ahora como gritos lejanos. La sombra que había sentido la noche anterior pareció cobrar vida en la esquina de la habitación. «¿Qué es eso?», preguntó Javier, su rostro pálido. No había respuesta que pudiera darle. Una figura oscura se materializó frente a nosotros. La extraña forma alada que había dibujado en el diario se cernía sobre nosotros, una presencia palpable que nos llenó de terror. «¡Corre!», grité, y no esperé a saber si me seguía. Caminé hacia la escalera a toda velocidad. La sombra comenzó a moverse, tomando forma, inspirando un miedo absoluto. El eco de nuestros pasos resonaba en el sótano, entrelazándose con la cacofonía de murmullos. Mientras subía los escalones, sentí un agarre helado en mi pierna. Javier me tiró hacia adelante. «¡Sigue!», ordenó con fuerza, y apenas lo vi mirar atrás, sus ojos grandes reflejaban terror. Arranqué la puerta y salí a la calle. El aire puro llenó mis pulmones, y ese burbujeante silencio se rompió al cerrar la puerta del sótano. Pero el eco de aquel grito oscuro quedó grabado en mi mente. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?». Javier, respirando con dificultad. No lo sé, pero sé que esto no ha terminado, respondí, un escalofrío recorriendo mi espalda. El aire oscuro de la niebla comenzó a rodearnos de nuevo, y supe que había que actuar rápido. El Halloween apenas comenzaba, y la sombra que había despertado no se detendría hasta cumplir con su propósito. Capítulo 6. Caminamos en silencio por la calle, la adrenalina aún zumbando en nuestras venas. La niebla se espesaba a nuestro alrededor, como si el mismo aire nos vigilara. Cada sombra se sentía más densa, y cada crujido del suelo bajo nuestros pies resonaba como un aviso. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Javier, deteniéndose de repente. Miré hacia el horizonte, donde los colores del atardecer empezaban a desvanecerse. El día se estaba acabando, y con él la luz que nos protegía de lo desconocido. «Debemos regresar al diario. Hay algo que no hemos visto», dije, aunque sentía que cada palabra me ataba a ese oscurísimo sótano nuevamente. No tenía una idea clara de por qué me sentía tan atraído, pero un impulso interno me decía que solo ahí encontraría respuestas. Javier frunció el ceño, indeciso. «No creo que sea una buena idea», respondió. Su tono reflejaba su preocupación. «Ya vimos lo que había allá abajo». «Lo sé, pero ese símbolo y lo que sentí, tenemos que entenderlo. Por eso no puedo dejarlo pasar». Finalmente, asintió, aunque su expresión aún mostraba duda. Regresamos a la casa, esta vez más cautelosos. Al llegar, la puerta se cerró con un golpe sordo tras nosotros, como si la casa estuviera consciente de nuestra presencia. Descendí por las escaleras seguido de Javier, mi linterna iluminando solo parte del camino. Los murmullos flotaban a nuestro alrededor, como los ecos de un secreto que anhelaba ser oído. La figura oscura seguía latente en mi mente, presionando como un peso que no podía soltarse. Nos detuvimos frente a la pared donde había hallado el símbolo. Mis manos temblaban al tocar la superficie helada. Anhelaba ver lo que estaba oculto, lo que la sombra deseaba que encontrara. «Dame el diario», le pedí a Javier. Él me lo pasó, y mientras hojeaba las páginas, un destello de luz en el rincón me distrajo. «Mira eso», dijo Javier, apuntando la linterna hacia el suelo. Ahí, entre las sombras, había una pequeña trampilla con un candado oxidado. «¿Qué será eso?», inquirí, acercándome al lugar enigmático. «No sé, pero no me gusta. Deberíamos salir», respondió, parpadeando, como si la sola idea trastornara sus sentidos. «Es un lugar oscuro y secreto. Puede que aquí encontremos más pistas sobre lo que ha estado pasando». Sentí una mezcla de miedo y adrenalina. El hallazgo despertó un sentimiento de valentía que no sabía que poseía. Javier retrocedió, pero yo no podía desistir.
Estaba intrigado. Con el diario bajo el brazo, inspeccioné el candado, tratando de determinar la manera de abrirlo. Mi mente se llenó de pensamientos caóticos, pero más urgente era la necesidad de desvelar lo que se escondía allí. ¿Y si lo abrimos?, pregunté en voz baja, consciente de los riesgos. Javier respiró hondo. Su mirada se debatía entre la razón y el miedo. Esto se está saliendo de control. ¿Y si liberamos algo peor? Antes de que pudiera contestar, un fuerte golpe resonó en la pared justo detrás de nosotros. Instintivamente, me volví y vi cómo la sombra había comenzado a manifestarse de nuevo, fluyendo como vapor oscuro. «Javier, ten cuidado», grité, pero ya era demasiado tarde. La figura alada era más definida esta vez, casi como si tratara de atravesar la realidad. Una risa distorsionada surgió de su forma, llena de burlas y desafiante. «¡No pueden escapar!», exclamó con una voz escalofriante que desgarró el silencio a nuestro alrededor. El terror me paralizó. Aquella risa, llena de odio, indicaba que no estábamos solos. Comencé a sentir que el candado ya no era nuestro mayor problema. La pregunta seguía resonando en mi cabeza. ¿Qué puede haber al otro lado de esa trampilla? ¿Y si lo que liberáramos, lejos de darnos respuestas, solo nos sumergía más en la oscuridad? Antes de que pudiera pensarlo más, la figura avanzó hacia nosotros. La única salida parecía alejarse entre el caos que se apoderaba de la habitación. «¡Hacia la salida! ¡Ahora!», grité, tomando la mano de Javier, aún sin saber a dónde nos llevaría nuestro siguiente movimiento. Capítulo 7. Corrimos por el túnel oscuro de la casa, mis pasos resonando en el suelo de piedra, mientras los ecos de la risa de la sombra seguían resonando en mi cabeza. Era como si estuviera persiguiéndonos, llenando el aire con una sensación de desesperación. Javier estaba a mi lado, su respiración era rápida, casi agitada. «¿A dónde vamos?», preguntó, su voz temblorosa. «No lo sé, solo sigue corriendo», respondí, sin dejar de mirar atrás por si la figura nos alcanzaba. Cada sombra parecía moverse a su alrededor, como pequeños tentáculos de oscuridad ansiosos por atraparnos. Cuando llegamos al final del túnel, vimos la puerta trasera de la casa. Era nuestra única salida. La empujé con todas mis fuerzas, y el aire fresco nos golpeó en las caras. El cielo anochecido nos recibió, pero no había tiempo para disfrutarlo. Nos lanzamos hacia el jardín, intentando alejarnos lo más rápido posible del horror que habíamos dejado atrás. «¿Estás bien?», pregunté a Javier, quien tropezó un poco antes de estabilizarse. «Sí, creo que…», comenzó, pero su voz se ahogó cuando nos detuvimos y miramos hacia atrás. La puerta de la casa se cerró de golpe, haciendo eco en la noche. La risa resonó de nuevo, más cerca que antes. «¿Qué hacemos ahora?», dijo, su rostro pálido reflejando el miedo que todos sentíamos. Mi mente se apresuraba, relacionando la evidencia, las sombras, la trampilla. Algo en mi interior gritaba que aún no habíamos terminado. No podíamos permitir que esa figura dominara, que se burlara de nosotros. «Debemos volver a la trampilla», dije, la decisión pesando en mi pecho. «¿Estás loco?», exclamó Javier. «¿Quieres que esa cosa nos atrape de nuevo?». «Si la dejamos, no habrá fin. No podremos sentirnos a salvo. Ya has visto lo que puede hacer». Mi voz tembló al recordar la risa. «Solo hay una manera de terminar con esto». Después de unos momentos, Javier respiró profundamente y asintió. Su temor seguía ahí, pero había algo más, la determinación de enfrentar lo desconocido también. Regresamos corriendo a la casa, cada paso golpeando la madera como un tambor de guerra. La puerta parecía burlarse de nosotros, todavía cerrada, pero no había tiempo para dudar. Empujé la puerta de nuevo, esta vez con más fuerza. Se abrió con un chirrido siniestro y nos lanzó a la oscuridad. Los murmullos eran más intensos, vibrando en las paredes de aquel sótano. La trampilla nos esperaba, casi como si estuviera a la espera de nuestra llegada. Con manos temblorosas, me arrodillé y empecé a inspeccionar el candado.
Pasé los dedos por la oxidada cerradura, sintiendo un escalofrío al pensar en lo que podría encontrarse del otro lado. «No sé si esto es una buena idea», murmuró Javier manteniéndose justo detrás de mí. «¿Y si hay más de esa sombra? Necesitamos respuestas». Sus palabras lo delataban. Estaba asustado tanto como yo, pero el deseo de entender era abrumador. Con un pequeño destornillador que encontré en el suelo, comencé a manipular el candado. Mi corazón latía a ritmo frenético y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Finalmente, una pequeña rendija resonó y el candado se rompió, cayendo al suelo con un clamor sordo. La trampilla se abrió lentamente con un chirrido, revelando una oscuridad profunda y espesa. La risa resonó de nuevo, más cerca. Sin dudar, miré a Javier. «Vamos». Descendimos, dejando atrás la luz que aún podía salvarnos. La oscuridad nos envolvió, y en el instante en que tocamos el fondo, supe que un secreto aún mayor nos aguardaba. A medida que nuestros ojos se acostumbraban, empecé a ver formas, símbolos marcados en las paredes, como si contaran una historia olvidada. Pero antes de que pudiera examinar algo más de cerca, noté que la sombra ya había descendido. El aire se volvió pesado, como si algo antiguo se despertara. Comencé a temer que lo que había detrás de esa trampilla no solo nos revelaría la verdad, sino que nos empujaría a un abismo del que no podríamos escapar. Antes de que me diera cuenta, ya estaba en su gruesa negrura. «¿Por qué lo hicimos?», murmuró Javier, e incluso él pareció darse cuenta de que no habría vuelta atrás. Las paredes empezaron a moverse, y comprendí que no solo el suelo temblaba, sino que nosotros éramos el centro de un juego macabro, un juego del que nadie saldría victorioso. Una nueva ola de horror golpeó mis sentidos. «Javier», comencé a decir, pero de pronto todo se volvió oscuro. La risa aumentó, resonando en mis oídos y llenando mi mente con un eco aterrador. Y entonces comprendí. No éramos solo nosotros, algo más estaba aquí, observando, esperando. Capítulo 8. El aire estaba cargado de algo más que oscuridad. Una electricidad palpante flotaba entre nosotros, como si estuviera cargada con los susurros de un pasado acarrador. Me costaba respirar, y el eco de la risa que había estado detrás de nosotros ahora llenaba el espacio con un sentido de inminente peligro. «¿Dónde estamos?», preguntó Javier, sus palabras temblando en la penumbra. Lo único que podía ver eran los símbolos en las paredes. Parecían antiguos, casi como un idioma perdido. Estaba claro que esto no era solo un secreto, era un aviso. Intenté concentrarme, tratando de recordar algo, cualquier cosa que me ayude a entender lo que significaban. «Mira esos dibujos», dije, señalando hacia una figura que emergía entre las sombras. Era difícil distinguirlos, pero había una forma, una especie de rostro. Javier se acercó un poco más, su piel pálida brillando en la oscuridad. «No se parece a nada que haya visto». Pero mientras observaba más de cerca, las paredes comenzaron a temblar. El suelo crujió bajo nuestros pies y sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. La risa resonó de nuevo, esta vez más intensa, como si la misma casa estuviera riéndose de nuestra curiosidad. «Debemos irnos», dijo, dando un paso atrás, pero algo en mí quería permanecer. Necesitábamos respuestas. De repente, una de las figuras comenzó a cobrar vida. Las sombras empezaron a girar y a concentrarse en un punto, formando un contorno humano. Me quedé sin aliento, incapaz de apartar la mirada. Un rostro familiar surgió, pero deformado, descompuesto por la oscuridad. «No», musité, el horror llenando mi pecho. Era como si la sombra hubiera tomado la forma de alguien que conocíamos, alguien que había estado perdido hace tiempo. Javier se cubrió la boca. «¿Es?» pero no pudo terminar la frase.
La figura sonrió y la risa se convirtió en un eco ensordecedor que reverberaba en las paredes y comenzó a acercarse lentamente hacia nosotros. Sentí que mi mente se nublaba, atrapada entre el miedo y el reconocimiento. No podía pensar. ¡Corremos! ¡Ahora!, grité, y sin pensarlo me di la vuelta para escapar. Tuvimos que abrirnos paso entre la oscuridad. Los símbolos y el aire pesado detrás de nosotros parecían retenernos, como si intentaran atraernos de nuevo a su trampa. La risa se intensificó a nuestro alrededor, una cacofonía de burlas resonando mientras atravesábamos el pasillo. Javier me seguía de cerca, sus pasos resonando al unísono con los míos. La trampilla que habíamos abierto pareció alejarnos, pero había un miedo aún más profundo que nos seguía como un depredador. De repente, el suelo se hundió bajo nuestros pies. Era un pequeño truco de la casa, un movimiento más que se sumó a su tormento. Caímos, aterrizando en un nuevo lugar. La luz era más tenue aquí, pero seguía siendo clara suficiente para ver. Nos encontrábamos en una biblioteca antigua, llena de libros desmoronados y polvo. La risa había cesado, dejando un silencio ensordecedor. Miré a mi alrededor, sintiendo que algo nos observaba. ¿Qué es este lugar?, preguntó Javier. Yo no tenía respuesta, pero a medida que me acercaba a un estante, un título me llamó la atención: Historias de sombras olvidadas. Era como si el libro estuviera esperando por nosotros. Con manos temblorosas lo saqué de su lugar. Entonces un frío recorrió mi espalda. Las páginas se abrieron solas, y mientras lo leía, comprendí que contenía las historias de aquellos atrapados en el mismo juego que nosotros, las historias de los que jamás lograron escapar. Y al llegar al final, el último relato me heló la sangre. Siempre hay una forma de escapar, pero un sacrificio debe hacerse. Fue entonces cuando comprendí: lo que teníamos que enfrentar no era solo un secreto del pasado, sino un oscuro pacto que debía resolverse, y el tiempo se estaba agotando. Un rugido resonó detrás de nosotros. La risa había regresado. Había llegado el momento de decidir cómo íbamos a luchar. Capítulo 9. No tenía tiempo para pensar, solo podía actuar. La risa se entrelazaba con el rugido, un sonido aterrador que resonaba en mis oídos. Miré a Javier, sus ojos reflejaban el mismo terror que sentía. ¿Qué hacemos?, preguntó, su voz temblorosa. Sin respuesta, dirigí mi atención al libro que aún sostenía. La identidad de los espíritus atrapados junto a nosotros podría ser la clave para entender cómo salir de aquí. Pasé las páginas deprisa, buscando cualquier pista. Cada relato parecía más inquietante que el anterior, describía encuentros con lo desconocido y decisiones fatales, pero no encontraba lo que necesitaba. «Mira esto», dijo Javier, señalando un rincón de la biblioteca. Una puerta antigua estaba apenas entreabierta, como si estuviera invitándonos a cruzar. Pero, ¿hacia dónde? Podría ser una salida, o algo peor. La duda se coló en mi mente, pero no teníamos muchas alternativas. Entonces, la risa se tornó en gritos, llamando a otras sombras a unirse. Miré los estantes, libros caían de uno en uno, como si un poder invisible tratara de deshacerse de nosotros. «¡Vamos!», grité, saliendo en dirección a la puerta. La empujé con todas mis fuerzas y con un chirrido ominoso se abrió. Al cruzar el umbral, entramos en un pasillo oscuro que parecía alargarse y distorsionarse a nuestros pies. Las paredes estaban cubiertas de más símbolos, pero estos eran diferentes, más agresivos, más ansiosos, como si quisieran devorarnos. «¿Y si este lugar se alimenta de miedo?», preguntó Javier, intentando frenar el pánico. No podía darle una respuesta, solo seguía avanzando, guiándome por un instinto ardiente que decía que la única forma de luchar era seguir adelante. Debía haber una forma de acabar con todo esto.
Entonces, un chillido desgarrador resonó detrás de nosotros. Me volví y vi una sombra oscura que se deslizaba por el suelo. Era un espectro. Sus ojos, vacíos, brillaban con malicia. Un impulso aterrador me llevó a arrastrar a Javier, obligándolo a correr más rápido. Pasamos por una serie de puertas, algunas cerradas, otras abiertas, con habitaciones oscuras que parecían esconder secretos de lo que había pasado Antes, en una de ellas, un espejo roto reflejó nuestra imagen, pero en lugar de nuestros rostros, vimos a aquellos que habían intentado escapar antes. Cuerpos enredados, atrapados en una especie de tortura eterna. Sus ojos nos miraban, súplicas mudas que nos estremecieron. «No podemos quedarnos aquí», dije, el sudor resbalando por mi frente. «¡Adelante! ¡Debemos seguir!», gritó Javier, su voz resonando en medio del silencio. Atravesamos una puerta más y de repente el ambiente cambió. Una sala deslumbrante, llena de luces vívidas que danzaban como estrellas. En el centro, una figura espectral, con un aura sombría, nos esperaba. «He estado esperando», dijo, su voz un susurro que acarició mis oídos. Esa afirmación echó por tierra mis esperanzas. Sabía que era la encarnación del pacto oscuro que había leído en el libro. Era el momento de enfrentarnos a lo inevitable. «¿Qué quieres de nosotros?», pregunté, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. «La verdad siempre tiene un precio», respondió, y una risa fría llenó el espacio. Sentí que las sombras comenzaban a moverse a nuestro alrededor nuevamente, atrapándonos entre la luz y la oscuridad. Era ahora o nunca. Sabía que teníamos que descubrir el sacrificio que esta entidad pedía. Mientras ambos nos preparamos para lo que venía, una pregunta sobresalía. ¿Estábamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para escapar? Y en ese instante, la risa se convirtió en un grito desgarrador. La batalla estaba a punto de comenzar. Capítulo final. La luz deslumbrante que nos rodeaba tembló y la figura espectral comenzó a acercarse. Su presencia emanaba un poder que dificultaba la respiración. La risa retumbaba en nuestras cabezas, un eco de desesperación y locura. No había marcha atrás. «¿Qué precio estás dispuesto a pagar?», susurró, como si cada palabra fuera un veneno que se filtraba en nuestro interior. La sensación de miedo se entrelazó con una inquietante curiosidad. No podíamos permitir que nos atrapara. Javier y yo intercambiamos miradas. Algo en el fondo de mi mente gritaba que, si escapábamos, tendríamos que enfrentar un destino que quizás fuera peor que morir aquí. La pregunta seguía ahí, retumbando. ¿Qué deberíamos sacrificar para salir de esta pesadilla? «No te haremos el juego», respondí, sintiendo las palabras fluir de mis labios. La figura se detuvo, sorprendida. Estaba empezando a entender que no podía alimentarse de nuestro miedo. En un impulso repentino, recordé el diario que había dejado atrás. Allí había historias de sacrificios, de aquellos que, en su desesperación, se ofrecieron a la oscuridad. ¿Podríamos usar su ejemplo en nuestra ventaja? «Debemos hacer un pacto», murmuré a Javier, pero a nuestro modo. Sin poder contenerme, levanté la mano hacia la figura. «Lo haremos, pero solo si nos dejas en paz y nos permites volver», grité, con más confianza de la que sentía. Los murmullos a nuestro alrededor comenzaron a disiparse. La figura pareció divertirse. La luz titilaba alrededor de su forma, y vi los rostros de aquellos atrapados en el espejo, mirándonos como si nos urgieran a actuar. Era ahora o nunca. Entonces, Javier hizo un movimiento audaz. Se puso frente a mí y dijo: «Nosotros sacrificamos lo que sabemos. No se lo daré a esta sombra, pero si eso significa liberarnos, que así sea». Se encadenó a sí mismo a la figura, mientras las paredes comenzaban a temblar. Lo que intentaba hacer era admirable, pero el riesgo era enorme. Desde el débil lugar en mi corazón sentí que podría perderlo. ¿Era esto lo que deseaba? «¡No!», grité, intentando alcanzar su brazo, pero algo impenetrable me detuvo.
El espectro reía más fuerte, una risa prolongada que llenaba el lugar con un eco de 1000 lamentos. Mientras luchábamos por la conexión entre el sacrificio y la supervivencia, un destello de luz brilló sobre nosotros, pero no era el brillo del éxito, era más bien el reflejo de nuestras dudas. Las sombras comenzaron a arremolinarse, tomando la forma de los que habían sido sacrificados anteriormente, sus rostros clamando por ayuda. No podíamos reconocer la frontera entre el sacrificio y el rescate. De repente, todo se tornó en caos. Finalmente, con un último esfuerzo, Javier gritó: «Atrapa su esencia, haz que te lleve, pero no a mí». Las sombras retrocedieron de forma abrupta, y complacida, la figura espectral tomó aire de mí, como si se alimentara de mi miedo, entrelazando mi alma con la de Javier. Al darme cuenta, el dolor en mi pecho se mezcló con la esperanza. Si ambos estamos dispuestos a enfrentarlo, tal vez juntos podamos... En el instante en que pensé esto, un vacío se abrió a nuestro alrededor. Absorbió la luz y la risa. El eco de nuestros gritos se ahogó mientras ambos éramos consumidos por una oscuridad abrumadora. Y en un abrir y cerrar de ojos, despertamos de nuevo, en el suelo frío del sótano, ambos temblando, pero vivos. Con respiraciones fatigadas, miramos a nuestro alrededor, ansiosos por comprender si lo que sucedió fue real. La puerta del sótano estaba entreabierta. Subimos lentamente las escaleras, iluminando cada rincón con la linterna, aún temerosos de lo que pudiéramos encontrar. Fuera, la noche seguía su curso, con una serenidad inquietante. La casa, como un antiguo anciano, parecía descansar de la tormenta. Nunca supe si realmente habíamos hecho un pacto, o si habíamos simplemente sobrevivido a un juego cruel. Las sombras se disiparon, pero la inquietud en mi mente persistía. A partir de esa noche, las historias resonaron en nuestras memorias, y aunque la apariencia de la vida parecía haber regresado a la normalidad en el taller, nunca dejamos de preguntarnos si alguna vez habíamos escapado realmente. Si las sombras aún acechaban, silenciosas y listas para reclamar a aquellos que descuidaran los secretos arraigados en la oscuridad. La verdad seguía sin responder, flotando en la penumbra, esperando el momento para regresar.